Saludos, bienvenidos a nuestra reunión. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante para estos entornos universitarios de posgrado en los cuales nuestro objetivo es investigar, pero investigar sobre un tema. Y este tema tiene que ser un tema relevante, un tema que realmente nos apasione, un tema que pueda estar involucrado dentro de dar una solución, un aporte a la sociedad del conocimiento, porque como hemos dicho desde un principio, todo lo que no se publica no existe. Entonces, nosotros que estamos encaminados en un posgrado, nuestra misión es investigar, publicar, compartir, brindar conferencias y seguir avanzando en este entorno. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la investigación, la ciencia y cómo podríamos iniciar esta ruta por algo que algunos dicen, uy, doctora, la investigación, la ciencia, qué complejo. No, cuando nosotros abordamos un tema que nos gusta, que nos apasiona, la investigación no se siente como algunos dicen, uy, qué pesada, qué dura. No, al contrario, vamos a ubicarla como una fortaleza que nos ayuda a poder nosotros desarrollarnos en un ámbito académico e ir poco a poco trascendiendo. Entonces, hemos visto que hay diferentes problemáticas educativas dentro de la sociedad del conocimiento y dentro de estas características y problemáticas que hemos identificado, hoy día vamos a hablar sobre la investigación científica. Esta investigación científica que nos lleva a realizar un análisis de qué es lo que se está dando en este momento en el contexto, en la sociedad y de qué manera podemos dar una solución. Y mucho se habla de investigación científica, pero esta parte de una premisa, la premisa de la curiosidad. Cuando hablamos nosotros de curiosidad, es dar ese primer paso para poder descubrir, para poder encontrar aquello que está más allá, aquello que no sabemos cómo es, pero que tenemos que ir encontrando y dar solución, dar respuesta. Entonces, la investigación nace de la curiosidad. Si no hay curiosidad, no nace la investigación. Por lo tanto, estamos nosotros siempre prestos a promover esa curiosidad, a seguir esa ruta que está más allá. Si nosotros abordamos una temática y queremos conocer más a través de esta curiosidad, apliquemos también lo que es la innovación y la creatividad. Innovar en estos entornos es poder hacer cosas diferentes, romper esos paradigmas, esos esquemas tradicionales, salir de esa zona de confort académica, hacer algo diferente. Esa innovación nos va a llevar a cambiar de paradigmas, a abordar y brindar a nuestro entorno universitario, a nuestra sociedad, aportes significativos. A su vez, también en la investigación, no solamente necesitamos tener esa curiosidad, esa innovación, sino la creatividad. Necesitamos tener en las universidades, en los colegios, en las instituciones educativas, estudiantes creativos. Y cuando hablamos de estudiantes creativos, estamos indicando que necesitamos que los estudiantes no estén parametrados, sino que puedan ir más allá de una estructura, puedan proponer. ¿Y cuándo puedo yo proponer algo diferente? Cuando soy curioso, cuando quiero innovar y cuando encuentro en el entorno un punto importante que puedo yo trascender. Trascender a través de estos puntos tan importantes. Solamente lo que publiquemos, lo que investiguemos es lo que va a quedar para otras generaciones.
Otras generaciones no van a poder tomar como referencia un aporte, un artículo, un libro, una referencia nuestra, si es que no contamos con algo que hayamos dejado nosotros. Y para dejar, pues hay que investigar. La responsabilidad de nosotros como docentes es promover un semillero de niños investigadores, desde los más pequeñitos, desde los profesores de inicial, cuando van a secundaria, continuar y promoviendo esta investigación, para que cuando lleguen a la universidad nuestros estudiantes tengan esta capacidad de ser investigadores. Porque, ¿qué pasa cuando en los colegios no promueven la investigación? Cuando el estudiante llega a la universidad, recién comienza a escuchar lo que es investigación y como que no lo conoce, no lo ubica y ya tiene cierta resistencia. Y es aún peor cuando en pregrado, durante toda su carrera universitaria, el estudiante no se ha comprometido con la investigación en sus cursos de metodología, al desarrollar sus tesis de bachiller, de título, etcétera. Y cuando llega a una maestría y no maneja las normas ZAPA, no maneja la estructura de la redacción, y ya está puesto en un nivel diferente, ubicado en un nivel diferente, va a tener serios problemas. Entonces, miren desde dónde viene la base, la necesidad de abordar la investigación desde los niños. Si promovemos semilleros de niños investigadores que sean curiosos, que puedan ser creativos, estos niños luego van a ser adolescentes que investiguen. Y estos adolescentes que van a estar en el colegio, que investigan, luego van a ser jóvenes en pregrado que van a investigar. Y cuando llegan a un posgrado, pues ya son súper y enfocados investigadores. Entonces, ahí está la tarea del docente. En cualquier nivel educativo, promover la investigación, no descuidarla. Gran reto de los profesores, de las profesoras, de los pequeños. Y si enseñamos en secundaria, promover la investigación. Queridos alumnos, estamos trabajando un ensayo, un artículo en quinto de secundaria, cite, haga sus referencias, su bibliografía, para que cuando llegue a pregrado, no le digan, elabore las referencias y el alumno esté, ¿y qué son las referencias? En el colegio no me enseñaron. Y le echan la culpa a los pobres profesores de colegio. O si no, le dicen, y el profesor de secundaria le echa la culpa al de primaria. Entonces, importante que en todas las etapas podamos promover que el estudiante investigue. Es así que podamos llegar a tener una alta cultura de investigación y, por supuesto, eso trae a colación escribir, que es lo que ustedes están desarrollando, que es lo que ustedes cuando se gradúen de magíster van a dedicarse a escribir profundamente previa investigación, porque se investiga y se escribe. Y para investigar tenemos que tener estrategias y para escribir tenemos que tener muchas estrategias de redacción con coherencia, con una buena morfosintaxis, una buena estructura, cohesión en los textos, un léxico adecuado y mucho más. Entonces, siempre escuchamos que por ahí dice, la redacción es mi mejor carta de presentación, porque conforme escribimos, nos van a valorar en el mundo académico. ¿Qué significa eso? Que si un estudiante no redacta adecuadamente en el mundo académico es observado. Entonces, partimos de un principio importante. Hay que redactar de manera adecuada. Hemos visto en ocasiones que tenemos colegas, amigos o alumnos que, por ejemplo, escriben todo con letras mayúsculas. Y hay que recordarles y decirles, no se escribe todo con letras mayúsculas. Se debe utilizar altas y bajas. No podemos tener un párrafo de texto solo con letras mayúsculas.
¿no? Ese es, por ejemplo, un pequeño tip o recomendación que a veces lo vemos en los colegios y que si el alumno no lo han corregido en el colegio, no le han dicho, Pepito, no se escribe todo con mayúsculas, tienes que combinar altas y bajas. Cuando llega a pregrado a la universidad, comete ese error sintáctico, gramatical de la morfosintaxis, y el profesor de lengua uno seguro en la universidad le dice, Pepito, no escribas todo con mayúscula. Y ahí comienza a mejorar su redacción. Entonces, importante la redacción con la buena estructura de los párrafos, las comas, las tildes, estructurar un párrafo que es cada idea y mucho más. Por lo tanto, investigamos para escribir y al escribir publicamos. ¿Por qué? Como justo conversábamos con un compañero de ustedes al principio, lo que no se publica no existe. Se perdió en el tiempo, se quedó allí. Es como que ustedes terminan su maestría en un año y no escriben la tesis. Nunca van a llegar a ser magíster, porque el logro, queridos alumnos, no es terminar 10, 20, 30, 40 cursos de la maestría. Ese no es el logro. El logro es tener el grado. Cuando tengamos el grado, recién hemos logrado el gran reto. Antes no. Lamentablemente en nuestra sociedad, y lo vemos, lo he visto, y ustedes también, estamos cargados de una gran lista, un gran número de personas que han estudiado una maestría y que no se han graduado, que han terminado y son egresados. Y eso no le suma, no le da ningún valor en ningún trabajo. Si usted es egresado, no se le puede contratar. No, pero yo terminé 3 maestrías, pero ninguna tuvo el grado. Entonces, el valor es obtener el grado académico. Y si nosotros visualizamos así nuestro reto, nuestra meta, lo vamos a hacer, porque lo más importante es querer hacerlo. Querer es poder. Dedicarnos a leer, a investigar, a quedarnos un año los fines de semana escribiendo, redactando, investigando, alejándonos de los paseos, las visitas, las fiestas, las reuniones con amigas, con amigos. Claro, por eso estamos en un mundo académico, porque si vamos a darle prioridad a otras actividades y no le damos prioridad a nuestra tesis, a nuestros estudios, estamos no organizando bien nuestro tiempo. Al asumir realizar un posgrado, la prioridad es el posgrado. La prioridad es mi tesis. La prioridad es esa meta académica. Por lo tanto, ahí está nuestro compromiso. Y si yo voy a comenzar a redactarlo, a redactar un artículo, a redactar un proyecto de tesis, a redactar una tesis, tengo que tener claro lo que es el fondo y la forma. Ambos deben estar muy bien elaborados. Si hablamos nosotros de fondo, estamos hablando de que debo investigar fuentes de los últimos 5 años. Debo citar a los autores. Debo colocar las referencias. Debo cuidar cómo voy uniendo la redacción, el parafraseo al redactar mi trabajo. Debo organizar bien mi información. Ese es el fondo. Si tengo buenas referencias, si he citado, si tengo una información clara, una buena estructura. ¿Y cuál es la forma? La forma es la parte exterior. ¿Cómo lo presento? En párrafos construidos, con títulos que realmente indican el contenido, cómo lo voy a presentar. Entonces, la forma son utilizar de manera adecuada las citas APA. Entonces, tenemos forma y fondo. El fondo es todo lo que he investigado. Doctora Milagros, he investigado 20 referencias. Fabuloso, excelente el fondo. Ha leído 20 artículos, 20 libros y esa es la base que tiene. Pero ahora hay que redactarlo y ahí va a tallar la forma.
redactarlo de manera correcta. Si tengo un buen fondo y una buena forma, el producto va a ser exitoso. Pero si uno de los dos falla, va a tener siempre observaciones y le van a devolver la tesis, le van a devolver el artículo y así van a pasar los meses y no vamos a poder avanzar. Por eso, aquí en esta imagen refuerzo la idea de la forma y el fondo cuando redactemos cualquier publicación. Lo que no se publica no existe. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a escribir. A escribir, y aquí entran dos competencias muy importantes a demostrar. La expresión escrita a través de la redacción y luego la expresión oral a través de la sustentación de lo que escribí. Porque ya lo escribo, lo comparto, pero ahora quiero sustentarlo. Así como ustedes van a sustentar su tesis, van a poder demostrar sus competencias y sus habilidades lingüísticas ante un jurado. Y tienen que ser contundentes, tienen que estar seguros. Nadie debe saber más que ustedes sobre sus variables. Nadie. Ustedes deben ser los top, las estrellas de esas variables. Por eso, cuando elijamos un tema, como lo vamos a ver hoy día, debe estar el tema relacionado con algo que nos guste y a partir de ese momento investigar, investigar, investigar. Leer, leer, leer. Nuestra tarea es leer en la mañana, leer en la tarde, leer en la noche, leer en la madrugada, leer permanentemente. Por ello es que decimos que hacer una tesis universitaria empieza simplemente con una decisión, que es elegir el tema. Hemos identificado muchos problemas que se dan en la sociedad educativa, en el Perú, en Latinoamérica, y de todos los problemas que identificamos, vamos a ir direccionándonos a elegir un tema que nos gustaría investigar cuando llevemos el curso de tesis. Cuando llevemos tesis, tener ya nosotros encaminado un tema. Pero ¿cuáles son las principales dificultades que tenemos al elegir un tema? Primero, que va a tomar un tiempo definirlo. No es que en este momento digo de cero, que ni siquiera conozco la problemática, imaginemos que no hemos analizado, digo, ya voy a estudiar de repente, no sé, la alfabetización. No, primero he tenido que mirar los panoramas como hemos visto. La problemática de capacitación. La problemática de la malla curricular. La problemática del alfabetismo digital. La problemática del learning. La problemática de las normas. O sea, hemos visto un panorama general y cada uno de ustedes interiorizó en dos temas que consideró pertinentes, los más significativos. Ya han tenido un acercamiento, una visión para analizarlo, inclusive han revisado tesis, artículos y más. Entonces, otro punto importante es que la limitación de esta perspectiva debe ser muy clara. El tema no puede estar en la nebulosa. El tema tiene que ser concreto, viable. Y otro punto importante son los recursos. Hay artículos, hay tesis para revisar, hay libros de calidad, y cuando hablamos de libros de calidad, son libros que están respaldados por universidades, por editoriales de prestigio, no un libro que no tiene un respaldo académico. Porque cuando yo comienzo a escribir un artículo científico, una tesis, un plan de tesis, recuerden desde hoy, como he venido mencionando, tenemos que revisar tesis, tenemos que revisar artículos. No es que, aquí encontré en Wikipedia. No, eso
ni para los alumnos de colegio, porque Wikipedia, recordemos que Wikipedia es una gran enciclopedia popular. Es una enciclopedia en la que todos, ustedes y yo, podemos escribir. Creamos una cuenta y escribimos. Hay un filtro de personas que lo validan, pero finalmente Wikipedia no tiene respaldo científico, ¿no? Y mucho menos que mencionar lo que antes todavía los alumnos usaban, que era monografías.com y otros. Entonces tenemos que respaldarnos siempre en documentación científica, que son artículos, tesis, libros de calidad y recursos que están dentro de este entorno. ¿Qué exigencias debemos tener en cuenta para formular un tema de investigación? Aquí todos, mucha atención porque hoy día van a elegir un tema ustedes. Miren, primer criterio, y cuando yo les pregunte, ustedes van a tener que recordar. El primero es especificidad, es decir, que tiene que ser específico. El tema que elegimos, por ejemplo, no puede ser las nuevas tecnologías. No, se lo devolvemos al estudiante. ¿Por qué? Porque es muy amplio, es muy genérico. El tema tiene que ser muy puntual, muy específico. Por ejemplo, ya que mencioné un tema general que son las nuevas tecnologías, un tema específico podría ser el uso de WhatsApp como herramienta digital educativa. Ajá, mire, de todo he tomado solo el uso del de WhatsApp. O también de todo podría ser el uso de Telegram para crear canales educativos, ¿no? Entonces, mire, ya no estoy hablando de todas las herramientas TIC. No, ese tema no va, no se formula un tema así. Estoy tomando Telegram y sus canales. O sea, Telegram me ayuda a qué? A crear canales educativos para mejorar la educación. Entonces, el tema específico, ¿no? Entonces, recordemos siempre, cuando hoy día vayamos a sentarnos a elegir nuestro tema específico. Observemos aquí un ejemplo. Notas periodísticas, nuevas tecnologías. Es muy general. Pero si dice, uso de las herramientas digitales para la mejora de la creación de notas periodísticas en las páginas web de los medios, El Comercio y La República en 2022, miren cómo es mucho más específico. Es como decir, el uso de Telegram, ¿no?, con sus canales educativos para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna del primer ciclo. Miren cuán específica he sido. He llegado hasta el primer ciclo de los alumnos de la Universidad Privada de Tacna del 2022. ¿No? Miren qué gran diferencia hay en hablar solo nuevas tecnologías, ¿no? De manera delimitada, muy, muy específico. Entonces, este punto es sumamente valioso a tomar en consideración. Específico, específico, específico. No lo olviden. Y no solamente para mi curso, que estamos acá avanzando, sino para cuando lleguen al curso de tesis y el profesor o la profesora de tesis les pida formulen su tema de investigación. Primera característica, específico. No puede ser amplio general. ¿Bien? Otra característica que vamos anotando. Valor científico. Debe conducir el tema de mi investigación al logro de un conocimiento nuevo. Ese es el valor, si no, no serían artículos científicos, no sería investigación científica, ¿no? Conducir a algo nuevo, algo que estamos, ¿qué cosa? Aportando, que es diferente a lo que hoy ya existe. Si ya existe algo y lo vemos todos los días, no tiene valor científico estudiarlo, porque no aportamos algo nuevo. Tercera característica, utilidad. Este nuevo conocimiento debe ser útil, servir para algo. Por ejemplo, mejorar la motivación, mejorar el aprendizaje, mejorar la expresión oral, mejorar procesos administrativos, etc.
pero debe servir para algo. Miren, tercer punto, entonces, cuando nos ponemos a pensar en nuestro tema, ¿cuál es la utilidad de mi tema? Yo les voy a preguntar, ¿y cuál es la utilidad de tu tema? ¿Cuál es el valor de tu tema? ¿No? Entonces, miren, esas son las preguntas y que no le voy a preguntar solo yo, sino cuando sustenten su tesis. Yo soy jurado de tesis muchas veces y pregunto a ello, ¿cuál es la trascendencia de su tesis? ¿Cuál es su valor científico? El estudiante tiene que saber para poder responder, ¿no? Pero desde aquí se parte. Otra característica importante, la posibilidad de obtener información. ¿Qué quiere decir esto, doctora Milagros? Que es viable, el tema que voy a investigar es viable, puedo encontrar información. ¿Qué sería un ejemplo no viable? A mí me encantaría investigar cómo es la vida en Saturno. Perfecto. ¿Es viable? No, no es viable. Yo no podría en este momento investigar cómo es la vida en Saturno. Entonces, es para dar un ejemplo muy sencillo de cuán importante es que yo tenga certeza de que la investigación que voy a realizar sea viable y que voy a encontrar fuentes de información, artículos, tesis, libros, revistas científicas y más. Otro punto importantísimo que seguimos anotando, yo sé que están anotando ustedes allí para poder definir su tema hoy día. Interés por el área. Tiene que ser, queridos alumnos, un tema que les guste, un tema que les apasione, un tema que todos los días, a partir de hoy, lean sobre ese tema, sin que nadie les diga, tienes que leer, tienes que investigar. Un tema que a ustedes les encante, porque solamente así van a lograr concretar su tesis. Porque si eligen un tema que no les gusta, que les parece complejo, que no va con ustedes, no se van a sentar todos los días a investigar sobre ese tema. ¿Y por qué, dice la doctora Milagros, todos los días tenemos que investigar? Porque, queridos alumnos, repito la premisa, cuando estamos estudiando un posgrado, todos los días tenemos la misión de leer y leer. Antes los posgrados, cuando yo lo estudié, y quizás sus padres también, eran de lunes a sábado y teníamos de 1 a 6 de la tarde o de 6 a 10 de la noche o de 8 a 1. Se estudiaban los 6 días de la semana en la universidad y 2 años. Y todos los días leíamos. Ahora las normas han cambiado, el posgrado dura 1 año, tenemos la ventaja de la virtualidad, pero eso no omite que el estudiante tenga que leer. De ahí es que en nuestro país se está observando mucho las tesis, se está observando mucho la calidad. ¿Por qué? Porque si ya se ha reducido el tiempo a la mitad, en lugar de estudiar 2 años de lunes a sábado, 6 horas diarias, que íbamos a estudiar un posgrado, una maestría, ahora es 1 año que se puede hacer y tenemos la oportunidad de hacerlo en casa virtual, pero eso no quiere decir que no tenemos que leer todos los días. Tenemos que seguir leyendo, claro, cada uno ahí tomando nuestro cafecito, tomando una raspadilla si es verano, pero leer, leer, leer. Nadie va a leer por nosotros. ¿El investigador quién es? Usted. Por lo tanto, ¿quién va a obtener el grado? Usted. No la hermanita, la prima, la novia, la amiga, la mamá, el hermano, el hijo. No. Usted. Entonces, organicemos un tiempo en nuestra agenda todos los días. ¿A qué hora tengo libre? Así sea 11 de la noche. 11 de la noche me toca leer. De 11 a 12 leer. La única bondad que vamos a poder adquirir para lograr nuestra tesis es a través de la lectura. Si no leemos, no vamos a llegar con la ruta que queremos a lograr nuestra meta. Entonces, si el tema que yo elijo
es un tema que me apasiona, es un tema que me encanta. Todos los días voy a leerlo. Por ejemplo, a mí me apasiona lo que es el e-learning. Yo desayuno e-learning, almuerzo e-learning, ceno e-learning y sueño con el e-learning. Me casé con el e-learning hace más de 15 años. Por eso es que todas mis investigaciones que han visto, una de mis líneas fuertes, y hay muchos libros y publicaciones en la web, es sobre ello. Y sigo, y sigo, y sigo. No dejo de leer porque todos los días hay algo diferente. Y claro, uy, doctora, pero usted trabaja hasta las 10 de la noche hoy día. Sí, pero a partir de las 11 hay un tiempo para leer. Yo usualmente leo entre 11 y 12 de la noche, 1 de la madrugada. Doctora, pero eso es hora de dormir. Quizás sí, sí lo es. Pero si no organizo mi tiempo para darme ese espacio de seguir leyendo, ¿qué pasa? Así como el tiempo nos devora, la sociedad del conocimiento nos va a devorar. Y así sea yo doctora y PhD, no puedo quedarme dormida en mis laureles. Y ustedes tampoco lo van a hacer cuando sean doctores y PhD. Tienen que seguir leyendo, escribiendo, publicando, porque esta sociedad del conocimiento es muy competitiva. Solo van a sobrevivir académicamente los que más se dediquen a investigar, a publicar, a leer y estar actualizándose. Así que les apasione el tema, que les guste, que todos los días digan, ay, voy a leer a ver qué hay de este tema. ¿Ve? Otro punto importante, que sea un tema de actualidad. No queremos un tema pues de hace 10 años, un tema vigente, un tema actual, que despierte interés en el público que va a leer nuestra investigación. Un tema de este momento. Entonces ya cada uno, miren, con estas premisas que les he dado, estoy segura que cada uno de ustedes va a comenzar a identificar ya cuál es ese tema con el que quieren comprometerse a partir de ahora. ¿Y por qué comento a partir de ahora? Porque cuando lleguen a su curso de tesis, lo más recomendable es que este tema lo lleven, ¿no? Y puedan plasmarlo ya al desarrollar su proyecto de tesis, y cuando tengan su asesor de tesis, su tesis, y cuando tengan que sustentar, y todo el proceso, ¿no? Para ya ir de la mano en esta construcción, en esta buena práctica. ¿Qué punto es importante? Una vez ya tengo elegido mi tema. Ya, doctora, ya elegí mi tema, ya lo tengo listo. Muy bien, ya lo redacté en 2 líneas. Tengo que justificar. ¿Por qué este tema? Ajá, porque así también se lo van a preguntar cuando usted sustente. Justifique, señor Pérez, ¿por qué eligió este tema? No vamos a decir, ay, porque me gusta, me encanta. No, tiene que decir las razones científicas, las razones que usted ha investigado, que ha revisado, cuál es la trascendencia, qué es lo que va a aportar, ¿no? Entonces, ese valor tan importante es justificar. Es como cuando estamos en casa y tenemos una llamada telefónica, salimos corriendo, nos vamos, dejamos todo. Y cuando llega la mamá, la familia a casa, has dejado todo tirado, ¿qué pasó? Mira las cosas. Y debe haber una justificación por lo que pasó ello, ¿no? No es porque se nos ocurrió irnos y que la casa se incendie. Hay una justificación, es que me llamaron de improviso, mi papá tuvo un accidente, mira, tuve que estar allí, si no, no llegábamos de emergencia. Entonces, justificar el por qué hemos elegido nuestro tema. Debe haber razones contundentes, sólidas. Y algunos criterios a considerar cuando justificamos es de conveniencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirve? Ah, doctora, o sea que el tema que yo estoy pensando tengo que justificar y decir para qué sirve. Así es. ¿Para qué sirve lo que usted quiere investigar? Ese tema. Otro criterio, relevancia social. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el impacto que tendrá en la sociedad del conocimiento?
¿Cuál es el impacto que tendrá en el Perú? ¿Cuál es el impacto que tendrá en Tacna? ¿Cuál es el impacto que va a tener ese tema? ¿Sí? Ya vamos encaminándonos en esa justificación. ¿Qué punto adicional tengo que tomar en cuenta? Las implicaciones prácticas. ¿Y qué es esto? Como dice el muñequito ahí. Pues, ¿me va a ayudar a resolver algún problema? Sí, tiene que ayudarnos a resolver algún problema. Si no nos lleva a solucionar un problema, no estamos justificándolo bien. Entonces, ¿qué problema me va a ayudar a resolver? Me va a ayudar a resolver la falta de motivación. Me va a ayudar a mejorar, a resolver el problema de que no hay mucho trabajo colaborativo con los profesores. Me va a ayudar a mejorar las competencias digitales de los docentes. Me va a ayudar a mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes. Entonces, voy a resolver algún problema. 4. Valor teórico. ¿Qué contribución tendrá hacia otras áreas del conocimiento? ¿De qué manera voy a contribuir con otras áreas? Quizás con la sociología, con la psicología, con la neurología. No lo sabemos. Con alguna otra área. Entonces, vamos a contribuir. Recordemos que en la educación está muy involucrada la pedagogía, la andragogía. En la educación tenemos nosotros, por ejemplo, también estructuras de gestión, de planificación. Entonces, tenemos todo un proceso teórico que va a complementar. Formular indirectamente 4 preguntas. Primera pregunta. Cada uno va a formular hoy día, así, internamente. Se sientan allí ahorita así. ¿Para qué servirá y a quién le servirá? Y cada uno en este momento está respondiendo mentalmente. Servirá para tal cosa. ¿Y a quién le va a servir? Le va a servir a los estudiantes. Y alguien dirá, no, le va a servir a los docentes, ¿no? Depende a quién le va a servir. ¿Pero a qué estudiantes? A los estudiantes del primer ciclo de la Universidad Privada de Tacna. Otro profesor dirá, no, a los estudiantes del tercer año de la carrera de educación. Alguien dirá a los profesores de estudios generales. Entonces, todo enfocado, recordemos, a nivel universitario, porque ustedes están a nivel de posgrado. Entonces, esta problemática que se da en las universidades en nuestro país. Segundo, trascendencia, utilidad y beneficios. ¿Cuál es la trascendencia de mi tema? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué beneficios va a tener? Número 3. ¿Realmente tiene algún uso esta información que yo voy a brindar? ¿Va a tener algún uso o va a quedar en el papel ahí y a nadie le va a ser de utilidad? 4. ¿Se va a cubrir algún vacío del conocimiento? Claro, si no cubrimos un vacío del conocimiento, no estamos por la ruta adecuada, porque no estamos aportando nada a la ciencia. Entonces, miren estas 4 preguntas tan importantes que tenemos que hacernos, sentarnos 10 minutos, 5 minutos, cuando formulamos nuestro problema, nuestro tema, el tema que estamos eligiendo. Esta realidad problemática entonces que tenemos en el país, en Tacna, en Arequipa, en Moquegua, en Paracas, en Lima, en Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, en cualquier región del país, de Latinoamérica o del mundo, nos va a llevar a esta reflexión. Y es por ello que una vez hayamos tenido el tema, ya justificamos por qué es importante mi tema, se procede a la descripción de la realidad problemática. ¿Qué significa descripción de la realidad problemática? Es decir,
Voy a elaborar un diagnóstico de la situación. ¿No? Con mi lupa, aquí estoy analizando, ¿no? Pero no estoy viendo qué animalitos entran en la lupa, sino qué artículos, qué tesis, qué libros. Nuevamente viene a nuestra memoria la tarea de leer, leer, leer y leer. Es hacer el ejercicio de responder a la pregunta, ¿qué ocurre en, por ejemplo, qué ocurre en la Universidad Privada de Tacna en el área administrativa con los docentes? Como un compañero que trabaja por allí. Alguien dice, no, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Qué ocurre en las aulas del primer ciclo de los estudiantes, de los cachimbos? ¿Cómo llegan a la Universidad Privada de Tacna? No, alguien dirá, no, yo voy a enfocarme por otro ambiente. ¿Qué ocurre en las clases de inglés de los estudiantes? Porque ahora sabemos que tenemos que llevar inglés en las carreras universitarias. Entonces vamos haciendo un diagnóstico y vamos viendo cómo está el contexto. Y la respuesta de este análisis dirá, hoy las clases de idiomas en los cachimbos, en los alumnos de pregrado, deberían mejorar sus metodologías. ¿Por qué en el colegio en la enseñanza del inglés es con Duolingo, con Quizzes, muy dinámico? Y cuando llegan al primer ciclo de la universidad, de repente las clases de inglés ya no son tan motivadoras. Quizás, o quizás lo son más. Entonces, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo ese análisis. O si yo voy a trabajar, soy profesora de ingeniería, de los futuros ingenieros. ¿Cómo están ellos aprendiendo la carrera de ingeniería? ¿Qué estrategias? No hay muchas estrategias, veo aquí en la malla curricular. Habría que hacer un análisis. O alguien por allí que es de la especialización de administración y va a enseñar un curso de administración en la universidad. Y dice, ¿cómo está enfocado el curso en la malla? Es muy plano, muy tradicional. Aquí no han incluido estrategias innovadoras, no hay tareas que sean diferentes. Todas las tareas consisten en elaborar resumen, 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 resumen. No, entonces, miren, son ejemplos sencillos, pero cada uno de ustedes identificará esta situación en el problema. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que con nuestra lupa gigante vemos y no nos convence. No, este análisis que estoy haciendo es porque aquí algo no marcha bien. Yo quisiera que sea mejor, ¿no? Entonces, estoy haciendo un diagnóstico de la situación. Luego de allí, después que tenemos ya este diagnóstico, como somos médicos académicos, vamos al pronóstico. Ajá, ¿y qué se formula acá? ¿Qué ocurrirá si la situación problemática continúa así como está? ¿Qué va a ocurrir si, volvemos a los ejemplos que he dado, si los cursos de inglés en los cachimbos siguen siendo así con poca didáctica, poco innovadores? ¿Qué pasará? Bueno, los chicos no van a estar motivados para aprender el inglés. ¿Qué ocurrirá si los docentes no se les capacita o no tienen ellos la automotivación para capacitarse aquí en 5 años? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener docentes poco capacitados y que va a venir otra pandemia y ya no van a poder trabajar porque no nace de ellos autocapacitarse y van a ir quedando relegados, ¿no?, en la sociedad del conocimiento. Y así vamos analizando qué pasará si este problema que ya vimos con nuestra lupa gigante continúa. Miren cómo vamos analizando. A esto se le llama pronóstico en la investigación. Luego pasamos a formular el control del pronóstico. Bueno, ya vi cuál es el problema, ya vi qué va a pasar si nadie lo controla, yo voy a controlarlo. Y decimos, ¿de qué manera voy a actuar para que no se cumpla este pronóstico negativo, que los profesores en 5 años van a estar obsoletos, no se capacitan? ¿Qué voy a hacer para controlar este pronóstico de que los estudiantes de primer ciclo de inglés no están motivados y no van a querer seguir estudiando un idioma?
¿Qué voy a hacer para que los alumnos mejoren este nivel de comprensión de lectura y no pasen 5 años y sigamos en las pruebas PISA últimos? ¿Qué voy a hacer para que los estudiantes no sean poco innovadores en 5 años y sigan allí con lo tradicional? O los profesores, ¿no? ¿De qué manera voy a actuar? ¿Qué haré para que no se cumpla este pronóstico aterrador que estoy viendo? Entonces ya voy a controlar, voy a proponer, ¿no? Miren cómo vamos estructurando este problema, vamos conociéndolo. Y allí viene la formulación del problema, ¿no? ¿Cuándo formulo el problema? Cuando ya tengo mi tema, cuando ya hice mi justificación, cuando yo analicé las ventajas, qué haría yo, qué voy a mejorar, de qué manera voy a contribuir. Y para formular el problema de investigación, debemos responder a la pregunta: ¿qué hechos raros de la situación descrita en esta realidad problemática pueden enunciarse o escribirse de manera interrogativa? ¿No? Todo ello que he mencionado ya lo voy a escribir, pero a manera de pregunta. Y así llego a la formulación del problema. Por ejemplo, digo, ¿de qué manera el uso de Mindomo, que es un organizador visual de aprendizaje, puede mejorar las competencias digitales de los estudiantes de posgrado de la Maestría de Educación del 2022? Ajá, mire, ya formulé un problema con lo que ustedes han aprendido y con mis estudiantes, ¿no? Mire, ya lo formulo con pregunta. ¿De qué manera el uso de Mindomo, que es un organizador visual, o del organizador visual Mindomo, ¿no?, puede mejorar las competencias digitales de los estudiantes de la maestría del primer ciclo de la Universidad Privada de Tacna 2022? ¿Está bien delimitado? Sí, porque dice los estudiantes de la maestría del primer ciclo y 2022. Y estamos viendo que quiero mejorar, ¿qué cosa? Las competencias digitales de mis estudiantes, porque vi que todos no manejaban, por ejemplo, un organizador visual tipo Mindomo para organizar su información. Y quiero mejorar sus competencias para cuando ellos culminen su carrera, su posgrado, tengan mejores competencias y cuando trabajen con sus alumnos, trabajen competencias digitales a uno, porque estamos en una sociedad que avanza tecnológicamente. ¿Voy a aportar algo? Sí, voy a aportar en la mejora de las competencias digitales de mis estudiantes. Y como podemos ver, ¿cuáles son mis variables allí, doctora? Uy, allí la variable es el organizador visual Mindomo, ¿no? Ese organizador visual Mindomo me va a ayudar a mejorar, ¿qué cosa? ¿Cuál es mi otra variable? Las competencias digitales. Entonces tengo mi variable organizador visual Mindomo para mejorar competencias digitales. ¿Qué otro problema podríamos dar como ejemplo? ¿De qué manera el uso del WOP de WhatsApp, ¿no?, esa estrategia de WhatsApp de crear grupos cuando no hay aula virtual, mejora, ¿no?, por ejemplo, la comunicación entre los estudiantes? Podría ser. ¿Qué otro problema podríamos identificar? ¿De qué manera el uso, por ejemplo, de Sematools? Sematools también es un organizador visual, pero con mapas conceptuales, mejora la comprensión de lectura de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de educación de la Universidad Privada de Tacna 2022 o la Universidad ABCD, donde ustedes trabajen. Siempre vamos formulándolo con pregunta. De esta manera nosotros estamos identificando que es muy importante al elegir nuestro tema de investigación que el tema nos guste, nos apasione, que el tema tenga relevancia, que brinde un aporte a la sociedad del conocimiento, que el tema esté delimitado, no puede ser una nebulosa, sino delimitado, que el tema vaya a dar solución a problemáticas que en este momento vemos en la sociedad, problemas que vemos en Lima, problemas que vemos en Arequipa, problemas que vemos en Tacna, problemas que vemos quizás
en todo el país y que queremos contribuir. Identificar ese tema y justificarlo. Es decir, ¿por qué elegí ese tema? ¿Por qué quiero investigar ese tema? Pero tenemos que hacerlo con sustento, ¿no? Y decir, por tal motivo, porque quiero, ¿no?, lograr tales competencias, tales